romano. Yo aprovecho y presento al profesor, a Gonzalo Matilla, profesor de la Universidad de Murcia, de Historia Antigua, ¿no? Y aparte es director de la excavación del balneario, ¿no? O sea que qué mejor persona para que nos explique lo que íbamos a ver. Después de aquí nos vamos a bajar, pues, Eugenio nos diga, porque nos quiere contar alguna cosa a la piscina, alguna cosa no tan antigua de los romanos como nos va a contar él, pero de una época pasada, pero también más reciente, que es cuando se formó el sitio de Fortuna y se quitaron. Pues la cosa, ya que estábamos aquí, pues hemos creído conveniente que y luego ya para terminar, como pusimos en el cartel, vamos a hacer los que habéis venido desde Mahoya, ahí pasar por todo el paisaje que es lunar, los barrancos, entonces vamos a hacer una pequeña ruta de 1 kilómetro si llega, para ver un nuevo cartel que han puesto y explicar algunas Empezáramos por aquí porque estamos a mitad de camino entre lo que eran los restos romanos y lo que es el actual balneario de Leana, que hasta el siglo XIX estuvo en el mismo lugar que los restos romanos. Y es para que veamos simplemente, para que nos situemos con una serie de elementos. Bueno, tenemos los árboles que nos tapan el bosque, pero justo detrás de la señal de stop verán que hay un registro, y que no sea en la zona de la señal de stop más o menos, es donde tenemos uno de los dos nacimientos actuales del agua del balneario de Fortuna. Esto cuando se hacen unas prospecciones buscando agua para riego, claro, la encuentran el agua termal, mineromedicinal del balneario que todavía estaba funcionando, la encuentran a una cota más baja y eso hace que descienda el nivel de salida del agua y que el antiguo balneario se seque y que se tenga que construir al cabo del tiempo el nuevo balneario, que es realmente estamos en un sitio donde si no tuviéramos árboles veríamos todo, pero no vemos nada. Tienen la iglesia, a continuación de la iglesia tienen el Hotel Madrid, a continuación del Hotel Madrid el Hotel Termas. En el Hotel Termas es el nuevo balneario, es donde se construyen las primeras instalaciones en torno, si no recuerdo mal, a la década de los 60 en el siglo XIX. Esto ha permitido que, claro, el abandono de las instalaciones modernas y el traslado de este lugar a este de casi todas, algunas quedan, ha permitido que se pueda excavar. Lo normal, miren, el balneario de Archena también era importante en época romana. El problema que hay es que lo que era el balneario romano está debajo del hotel balneario actual. Ya me confundo, el balneario es este y el Termas de Saquiel. El Termas es el de Archena, sí, es que como se llaman casi igual, pero el concepto es el mismo. Entonces ahí se ha podido hacer alguna pequeña intervención muy puntual, pero no sabemos realmente cómo era el balneario de la zona. Pasa con Lugo, pasa con Baños de Montemayor en Cáceres, pasa con Caldas de Montbui en Barcelona. O sea, es lo habitual, que siempre el balneario moderno esté sobre el antiguo y que no tengamos restos. Eso es una ventaja, esto hace que sea un caso casi único en todo el mundo romano. Hay algunos más, pero en el caso de España no hay muchos lugares. Las instalaciones del balneario que funciona hasta el siglo XIX, conservamos esta primera nave que tenemos aquí, posiblemente construida entre finales del 17 y comienzos del 18, en relación con los datos que nos han aparecido en las excavaciones. Ahora mismo prácticamente en ruina inminente. Son edificios que se han ido abandonando en los últimos 10 años. La falta de mantenimiento pues ha hecho que se vayan cayendo. En el momento que una ceja se va el edificio detrás. Este otro edificio es una nave moderna, no tiene mayor interés, pero detrás de este verán que sobresale otra edificación. Es el primer hotel que se hace en Fortuna, que sea uno de los primeros que se hace en la región de Murcia. Hotel para familias, no es el concepto de hotel que tenemos ahora. Cuartos más o menos amplios con cocina incorporada, por eso era hotel para familias. Se metía toda la familia en una habitación cuando venían a tomar las aguas. Eso se construye entre 1660 y 1700. O sea, prácticamente yo estoy convencido de que la época es esa también el último propietario que vivía de forma permanente murió hace no mucho, hace 2 o 3 años, y está para caerse. Y en cualquier momento se queda también. Elementos interesantes, no solamente, miren, cuando hablamos de balneario, no hablamos de balneario romano.
sea, hablamos de balnearios, hablamos de agua mineromedicinal, de agua hipertermal, de agua que puede curar, de gente, o que puede aliviar, de gente que está viniendo a esas aguas a aliviarse porque no hay otro tipo de solución, porque la época no plantea soluciones médicas o porque para enfermedades crónicas pues este tipo de aguas pueden dar un nivel de bienestar que te puede durar medio año. Entonces siempre en torno a estos complejos de aguas, da igual que estemos hablando del siglo XX o que estemos hablando del XIX o del siglo I después de Cristo, se crean una serie de instalaciones para dar servicio a toda la gente que viene. Entre esas instalaciones tenemos lo que en la actualidad es el restaurante Umbría, que hace unos años levantaron una segunda planta, que sin embargo si vemos en las fotos de principios de siglo tenía ya la segunda planta, que no sé por qué desapareció, y era un hospedaje alternativo al hospedaje más caro que se podía hacer en el balneario de Leana. O tenemos esta pequeña caseta que está a punto de caerse, que yo espero que podamos recuperar, donde todavía debes ver en la puerta vino de Jumilla. Claro, estaba justo en el sitio donde el camino terminaba y entraba en Fortuna, y era la conocen como la caseta de la tía Ginesa, y era esta señora la que estaba vendiendo vino. No les puedo decir en qué época exactamente, pero yo creo que hasta los años 40 o 50 esto ha estado funcionando a todos los que venían acá. Es uno de los ejemplos de venta de productos al margen de la venta de productos en el propio balneario o de tener que utilizar las instalaciones de restauración. No, bueno, ya que estamos aquí, tenemos una buena perspectiva de la sierra. Si se fijan, ven un montón de cortes rectos desde prácticamente la parte más baja de la cubierta rocosa del monte hasta la zona más o menos central. Quizá allí ven un montón un poco más grises, ¿los notan o no? Son canteras pero que siguen funcionando, sobre todo las que están más bajas, hasta que se construye el moderno balneario. Si luego se da una vuelta por el balneario, verán que todas las aceras, o las aceras antiguas, están hechas con piedra de este tipo. Todavía en algunos planos de principios de siglo este monte viene, o la parte baja del monte, denominada como cantera de piedra sillar. Pero en cualquiera de los casos, las construcciones que vamos a ver ahora se hacen con la piedra sacada en parte de todo este monte. Y con la misma vamos a cruzar y vamos a tanto, ¿no? De abstracción. Vamos a ver. Esto estaba muy superficial, eso estaba lleno de restos. Sabíamos que al lugar en Fortuna se le conocía como los baños moros. Cada vez que se habla de moro habitualmente hay restos arqueológicos detrás. Bueno, la cantidad de cerámicas que había, estas dos balsas que ahora vemos, pues indicaron que era el mejor sitio para excavar. Se excava aquí y si pudieran elevarse 10 metros, verían esto magníficamente, pero no es posible. Entonces lo que se encuentra es, a ver si lo siguen visualizando, un gran patio, no tan grande, de 19-20 metros cuadrados, delimitado por unos muros hacia acá y por otros muros hacia acá, muros que son tan superficiales, pero bueno, ven algunos, ven este, están viendo este que está casi caído, y en torno al patio, habitaciones a un lado y a otro. Pequeñas habitaciones, algunas con acceso desde el patio, pero luego con comunicación interior, como pueden ver, por los grandes umbrales que tenemos. Aquí hay uno. Luego si quieren pasan sin pisar ningún muro. Por el final esto es muy endeble y se han ido yendo las piedras porque se ha ido pisando encima de ellas. Y aparecía muchísima cerámica de cocina. Esto no es nada más que un patio con habitaciones a los lados, no tiene más historia. Mucha cerámica de cocina y mucha lucerna, mucha lámpara de aceite. La cerámica de cocina ya hemos dejado de cocinar, excepto para un plato especial con cerámica, pero se rompe continuamente. Bueno, yo todas las veces que he cocinado con cerámica, me dura el cacharro que compro en la primera puesta. O sea, a partir de ahí una raja y nunca más. Y antes solamente, bueno, había también metal, pero lo normal era cocinar con cerámica. Supongo que lo harían con más pericia que yo. Hay cientos de piezas diferentes.
no enteras, pero por los fragmentos sabemos que no son de media docena de ollas o de cazuelas, sino que son de muchísimas más. O sea, el dato que tenemos que nos da esto es que es un sitio donde se cocina muchísimo. El otro dato son las lámparas de aceite. Hasta que llega la electricidad, prácticamente la vida la hacemos de día y por la noche se duerme y se cambian los ciclos en verano y en invierno. Yo eso todavía lo he visto en algunos lugares, como entre los beduinos en Siria, que si amanecía a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana se levantaban y si oscurecía a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde se acostaban y punto final. Y si existe la posibilidad de tener alguna lámpara de aceite para hacer algún tipo de actividad nocturna imprescindible, pero hay tantísimas. O sea, esto es como tener en una casa, no una linterna por si se va la luz, como tener 50 linternas, que bueno, han perdido la cabeza, o por qué tienen tantas. Claro, el único dato que sacamos de aquí es que además de ser un sitio donde se cocina mucho, es un sitio donde hay mucha actividad nocturna. A partir de ahí dice, bueno, patio central, habitaciones a los lados, esto podría ser una especie de hospedería o algo semejante. Claro, como hospedería es pequeño, aquí caben un máximo de 18 o 19 personas. También puede ser la otra opción, un lugar donde están servicios del balneario. Aquí viene mucha gente en época romana, igual que viene ahora, igual que venía en el 19. La gente llega a horas intempestivas, llega cuando puede, o sea, venir de Cartagena en el siglo I o en el siglo XIX tiene su complicación y se tarda mucho y se sabe cuándo se sale, pero no cuándo se llega. Eso podía explicar en parte la cantidad de lucernas, podía explicar también la cantidad de cerámica de cocina. No viven aquí todos los que vienen, pero sí los servidores de todo el complejo, que son los que se encargan de recibir a unos o a otros, o de cocinar para unos y para otros, igual que se hace ahora en todos los balnearios. En cualquier caso, los restos son todo menos llamativos, vistosos y espectaculares. O sea, no es el resto que dices, bueno, pues esto, aunque lo entienda, no es lo más indicado para conservarlo. 4 muros de 2, 3 filas de piedra no dan para mucho. Pero claro, si estamos en una habitación de una hospedería de tercera categoría, que habría más de una, el Hotel Madrid tiene 2 estrellas, el Hotel España, perdón, el Madrid era de la China, el Hotel España tiene 2 estrellas, el Hotel Victoria tiene 3, las categorías son diferentes, incluso en los balnearios actuales. O simplemente esa habitación de servicio, pues podía encajar que esto no estuviera especialmente cuidado. Esto estaba asociado a esas 2 balsas, aparentes balsas, si quieren las pueden ir hacia allá y ir viéndolas tranquilamente, que son romanas sin duda ninguna. Verán que tienen las paredes cuando se conservan, los enlucidos de las paredes cuando se conservan y los enlucidos del suelo de un color rojizo. Es un mortero hidráulico. Yo creo que se pueden ir acercando, bueno, no sé si metérsemelo yo, este es conveniente, pero... ¿Sí? Sí, sí. Bueno, en realidad no son balsas. Esto se está utilizando como balsa de riego hasta los años 60 con seguridad. Piensen que no tienen más que ver la ladera de la Sierra del Baño. O sea, el área de captación de agua que tenemos aquí es inmensa y bien canalizada, con una lluvia torrencial están las 2 llenas. Y para cultivar, pues en su momento pues vino más o menos bien, pero en origen no eran balsas, eran aljibes y era para tener una provisión suficiente de agua dulce. Si se fijan, sobre todo en aquella parte, se ve cómo está cómo empieza la curva, ¿no? En la parte superior, cómo empieza la curva que iría a cubrir el aljibe. Caben, en su momento hice el cálculo, hay agua para que puedan beber simultáneamente al día durante varios meses seguidos, si no recuerdo mal, más de 100 personas. No las 18, las 19 que pueden caber aquí como máximo. O sea, esto nos está dando la pista de que efectivamente estamos en zona de servicios. La gente de este lugar se encargaría de abastecer de agua a los demás, pero de que tiene que haber más instalaciones de hospedaje en otros lugares. Y vamos a acercarnos, si quieren dar una vuelta, sin pisar los muros, eso es importante. O ver eso tranquilamente y nos vamos hacia allá, hacia el fondo, hacia donde está la higuera aquella. Antes, después, para que se vean las sales, en fin, yo elegiría beber el agua del aljibe y no la otra.
de aguas la estamos viendo en esa zona. Y esto no es la ruina que hemos visto, arriba es una ruina también, pero aquí hay un carácter espectacular que no se nota en la otra parte. Les cuento primero una historia breve para situarnos y hacer una composición del lugar desde época romana hasta la actualidad, y luego me meto si acaso en detalles del edificio. Luego damos una vuelta, vamos subiendo, bordeando el edificio y lo vemos desde arriba también, porque nos cambia completamente la perspectiva. Y si aguantamos al sol, pues podrán seguir con la siguiente actividad, que es la que tienes en la zona de las piscinas, en la parte de abajo del mar. El agua está saliendo desde siempre, es agua medicinal, son aguas las que tenemos en este caso hipertermales, porque están saliendo en época romana, no sabemos a qué temperatura salían, pero en la actualidad depende del manantial, si es el que hemos visto abajo o es el que uno que hay en la parte de arriba, al que no vamos a poder acceder, en torno a los entre 42 y 45 grados, ustedes piensen. Yo me acuerdo cuando le poníamos la bañera a mis hijas cuando eran pequeñas, y teníamos que estar con el termómetro hasta que el agua bajaba a los 37 grados y medio para que no se escaldara la niña. Bueno, pues nadie se puede decir, nos podemos meter en agua a más de 40 grados, pero una vez en la conviene, vida. no conviene hacerlo. Entonces, un agua hipertermal que sale muy caliente es un problema porque hay que enfriarla. Es lo que pasa, por ejemplo, en Chaves, en Portugal, al norte, casi en la frontera con España, las aguas salen a 70 y tantos grados de temperatura. Pues en las costas, en Orense también salen a una temperatura semejante. Enfriar eso siempre es un problema. Con una temperatura de este tipo se puede enfriar siempre que tengas una balsa más o menos grande, y inmediatamente después se puede enfriar sin mayores problemas para llegar a una temperatura en la que el pueblo lo pueda tolerar. En cualquier caso, aquí sale el agua a esa temperatura, y cuando llegan los romanos construyen todo lo que estamos viendo. Los romanos construyen esto en torno al siglo I, finales del siglo I antes de Cristo. Los romanos conquistan la Cartagena, por lo tanto están ya en la locura del año 209 antes de Cristo, a finales del siglo III, o sea, tardan casi 200 años en decidirse a construir en un lugar semejante. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no dicen, bueno, pues vamos a buscar un lugar con aguas y a construir un balneario. Es justo al revés. Hay una experiencia previa de poblaciones indígenas que están utilizando las aguas como recurso para curarse. Tenemos un par de poblados ibéricos pegados, aunque aquí no tenemos restos de esa época, es muy fácil tenerlos por el desmonte, como pueden ver, han hecho los romanos en toda esta zona. Pero claro, la gente está en Cartagena, los romanos están en Cartagena, están viniendo mucha gente de Italia a enriquecerse rápidamente con la explotación de las minas de la propia Cartagena, de la Unión, de Mazarrón, las minas a veces de lugares más interiores, y claro, es gente que está viviendo quizá todavía no de forma permanente, no se crean familias estables de forma general, pero es gente que enferma y que van buscando soluciones, y cuando enferman, pues al final, por medio de los contactos que tienen con el mundo indígena, conocen tanto este lugar como los baños de Mula, como los de Arama, o sea, todos los lugares que hay en la zona, y algunos de ellos pues los frecuentan más que otros. Lo que los romanos construyen aquí en el siglo I antes de Cristo, casi en el cambio de era, lo que están construyendo no es más que el resultado de esa experiencia que esos mismos romanos han tenido durante cerca de 200 años, de venir aquí a intentar sanarse, de ver que gracias a esa experiencia las curaciones funcionaban y que era rentable construir una serie de infraestructuras para esta gente que cada vez venía en mayor y mayor cantidad. Los romanos construyen esto, hacen una especie de cabecera tripartita, como si fuera la cabecera de una iglesia, una piscina justo delante, un pasillo en torno a la piscina y unas entradas en las que no me voy a meter de momento. La piscina es una piscina muy grande,
aunque no nos lo parezca, si la comparamos con cualquiera de las piscinas que tenemos ahora, incluso en la casa particular, pues es una cosa casi modesta. Pero las piscinas de balnearios eran piscinas bastante pequeñas. Piensen que a un balneario se va a tomar baño de asiento. No se está chapoteando, ni nadando, ni retozando, ni haciendo ningún tipo de actividad que no sea de estar quieto y tranquilo dentro del agua. Esto está funcionando bien durante prácticamente los 200 primeros años del primer milenio. En el siglo III hay una crisis general en el mundo romano, una crisis económica tremenda, una crisis política y una crisis militar, y la gente no está para venir en grandes cantidades a estos sitios. Ya la falta de clientes habituales y continuos implica la falta de mantenimiento y el comienzo de la caída de estos edificios por esa falta de mantenimiento. Todos sabemos lo que significa una crisis económica, hemos vivido una no hace demasiado tiempo, y pues yo creo que tenemos toda la experiencia de saber hasta qué punto pues todo el gasto que no consideramos absolutamente imprescindible lo dejamos estar. Y este podría ser, aunque el gasto de salud es un gasto importante, pero venir aquí no era barato. Sin embargo, sabemos que en el siglo III el edificio empieza a derrumbarse, la gente sigue viniendo en pequeñas cantidades, y sabemos que sigue viniendo porque encontramos alguna moneda. Piensen que el agua nos cura. El agua el agua o la vida. Ese ha sido el planteamiento que en el mundo romano. ¿A quién cura? ¿El agua o la divinidad a la que les hablaba la cabecera tripartita, a estos santuarios, no solamente un balneario, o la divinidad a la que están dedicadas las aguas? Pues la divinidad, la gente viene y hace una promesa para poder curarse. Si me curas hago tal y cual cosa. Este tipo de cosas tampoco son ajenas ni siquiera al mundo actual. Se deja una especie de señal de que voy a cumplir la promesa. La moneda es el equivalente a vender una vela que tiene exactamente el mismo. Y gracias a eso pues sabemos que la gente sigue viniendo durante el siglo III aquí, porque el edificio no funciona, la infraestructura es mala, el alojamiento será imposible, no se puede dormir en un carromato o en una tienda de campaña, y las aguas siguen estando, no se las ha llevado nadie. Durante el siglo IV hay una recuperación de este balneario y de todos los balnearios, de casi todos los balnearios que conocemos, por lo menos en el sureste. En el norte de España funciona de distinta manera. Una recuperación de aquella forma, ¿no? Donde antes había estructuras de grandes sillares, se construyen, se rehacen como con estas, con muros de mampostería más sencillos de hacer, con menos técnica, donde teníamos bóvedas cubriendo las habitaciones. De pronto tenemos techos de paja, lo sabemos por los incendios que tenemos con posterioridad. Y esto funciona hasta el siglo V, hasta finales del IV, comienzos del V. Funciona hasta que se destruye a sangre y fuego el balneario. El balneario, piensen que no deja de ser un lugar de cultos paganos. Por lo tanto, cuando el cristianismo se hace fuerte en Roma, y cuando hay un momento en que con Teodosio se decreta la damnatio memoria del paganismo, la condena al olvido de los paganos. A todo lugar con culto pagano debe ser destruido. En algunos de los casos lo que se hace es que se asimilan al culto cristiano, pero por definición tienen que ser destruidos. Y la destrucción la encontramos aquí. No obstante, entre el siglo VI y el siglo VIII seguimos encontrando restos materiales, restos arqueológicos, que sabemos que hay gente que sigue viniendo y que sigue frecuentando todo esto. En el siglo VIII, con la invasión musulmana, tenemos las últimas huellas de utilización. Piensen que una cosa es la utilización de las aguas y otra cosa distinta es la generación o el mantenimiento de infraestructura. Del siglo VIII tenemos una pieza de la valla de un puñal y una moneda que nos dicen que todavía había gente que venía a ese lugar. No volvemos a tener datos de nuevo hasta el siglo XI. Posiblemente son años difíciles de fechar, pero en el siglo XI los musulmanes vuelven a rehacer el balneario. O sea, se encuentran con un campo de ruinas inmenso.
y se ven todo eso y dicen, bueno, ¿qué hacemos? O sea, no podemos poner esto en movimiento. Solución, limpian el canal. Están viendo, bueno, la salida de agua, el canal de salida lo están viendo aquí también, lo limpian, y en lo que en su momento era, aunque luego ahora lo vemos mejor, lo que en su momento era una especie de estanque de salida de agua del balneario romano, aquí construyen el baño. Si conocen baños árabes, no los grandes baños árabes, pero baños normales, baños pequeños, los baños que hay en Toledo, por ejemplo, que hay montones, son estancias recogidas, a veces cubiertas por bóveda, a veces un espacio como este sabemos que está cubierto porque hemos encontrado los restos por dos pequeñas cúpulas, y no hace falta mucho más espacio. O sea, dejan esto en funcionamiento, mantienen solamente el canal y construyen fuera de las ruinas, construyen una especie de hospedería, lo que llaman un funduk. La palabra nuestra fonda viene de ahí. O sea, que no, por eso digo lo de funduk, no es un alarde de edición, sino que es algo que hemos adoptado de ellos. De ese funduk queda poco que yo sé que puedan ver, pero miren, este muro o este muro forman parte de esa instalación. Por allí sigue la huella de estos muros. No queda gran cosa, es muy superficial todo lo que hay, son los cimientos. Piensen que aquí atrás habría una pequeña habitación detrás de estos muros, pero bueno, lo que tienen que imaginarse es la típica posada de toda la vida de España, un patio central, igual que la otra, pero está más grande, un patio central cuadrangular, una serie de habitaciones en planta baja y una segunda planta. Sabemos que hay una segunda planta porque los documentos del siglo XIV nos hablan de que los Fajardo piden permiso para desmontar todo el balneario musulmán y aprovechar las maderas en otro tipo de construcciones. El balneario musulmán está funcionando bastante bien, pero no sabemos, y sabemos que funciona bien porque funciona durante 3 siglos. Pero además aquí empezamos a encontrar la relación de Cabanilla con lo que sería luego la aljama de Abanilla. Los cristianos, los musulmanes, no solamente tienen el baño, sino que el agua sobrante del baño, en un sitio donde no hay agua, es un agua que no se tira, es un agua que se canaliza hacia tierras de cultivo. Todavía lo seguimos teniendo en Fortuna, lo que llaman la isla de Fortuna. Lo que pasa es que en lugar de ir según la gravedad dirección Abanilla, cuando llega a la altura del balneario se fuerza por acequias el giro hacia el actual municipio, que más o menos terminaría a la altura del Hotel Costas, si lo conocen un poco antes, pero un poco antes de llegar al lugar. Bueno, no solamente se desmonta toda la estructura de este funduk, de esta hospedería islámica, sino que el canal de salida de agua lo tapan. Sabemos que lo tapan porque todo el ajuar cerámico de la hospedería musulmana estaba encajado y metido en este lugar. Claro, no solamente se está reaprovechando una serie de maderos, sino que se está impidiendo la posibilidad de continuar con los riegos tradicionales que se estaban dando desde época musulmana. Y se crea una nueva salida de aguas que iría en línea con la alineación de la propia grieta, de la propia plaza que estamos viendo, pero que ya no entronca con el sistema de acequias. Y claro, a este respecto tenemos una serie de documentos estoy recordando por ejemplo uno de 1505, de una tal Isabel de Umbrella, que se queja, son pleitos judiciales que se encuentran en la mayoría de la Cancillería de Granada. Se queja de que los moros de Abanilla vienen a hacer uso, vienen a bañarse sin ningún tipo de control a las aguas de los baños, y que eso le ocasiona a ella un gran perjuicio porque no puede utilizar el agua en condiciones para mover un molino de cubo que tiene. Yo supongo que se está refiriendo, el molino de cubo más antiguo que tenemos en Fortuna es el molinito.
no sé si lo conocen o no, pero bueno, antiguo camino de los baños, llegan hasta la zona de, hasta por detrás de las piscinas, hay un antiguo camino que llega hasta Fortuna. Si lo van siguiendo, al final verán hay varios molinos, pero bueno, lo que llaman el molinico, que es un molino que tiene el cubo hecho de la parte, el cubo es de mampostería. El brocal interior, no sé el nombre técnico, está hecho de sillería, podría ser eso. Unos baños de unos moros de Habanilla no impiden que haya agua. Para que funcione un molino de cubo, es un molino que funciona por el desnivel. En sitios donde no hay agua, se va acumulando agua poco a poco, y cuando se ha acumulado el agua, que está a una cota más alta que la piedra de moler, se arroja directamente hacia la piedra de moler y se puede mover durante un cierto tiempo. Eso no perjudica de ninguna manera la posibilidad de moverla. Esa es la excusa para evitar que se siga regando con el agua tradicional. Es la manera, claro, en el momento que se deja de regar, que les quitan parte de los medios de vida, es la manera de decir, bueno, pues fuera todos del lugar, porque aquí ya no tenéis absolutamente nada que hacer. Esto sería prácticamente la muerte del balneario como tal, y sin embargo vemos que ya a finales del 16, el documento que yo decía era de principios del 16, a finales del 16 sigue habiendo documentación que nos habla del uso que se hace de las aguas del baño. Claro, una cosa es que desvíen el agua para ir a otros lugares, y otra cosa es que no siga saliendo en la zona. Y en esos documentos, por ejemplo, se nos habla de que el baño, además de ser un baño, es el lavadero de Fortuna. Cuando se convierte en lavadero, el baño está dividido entre turno de hombres, turno de mujeres. Cuando es el turno de las mujeres, se aprovecha y además del baño, pues se lava la ropa. Que en esa época era una ventaja tremenda poder lavar ropa a 40 grados de temperatura. O sea, dentro de lo malo, pues lo mejor. O sea, no nos engañemos con eso. Sabemos también que empieza a venir gente de fuera, de Fortuna y del entorno inmediato a bañarse, que la gente de Fortuna hace, bueno, lo que hacen ahora muchos con los veraneantes en algunos puntos de la playa, alquilarles casas en malas condiciones a precios abusivos, y pues aquí se hacían cabañas, se construían cabañas para esa gente que venía a los baños de fuera de Murcia, cabañas que eran de tal calidad que los documentos nos informan que cada año se derrumbaban ellas solas, había que volver a construir. O sea, imagínense dónde se estaban metiendo. Pero además sabemos que, bueno, que se empezaba a hacer negocio a costa de los que venían. Claro, imagínense donde están ahora, que se quedan sin más durante 15 días. ¿De qué comen? ¿Qué beben? Pues a vender el agua, unos precios abusivos. Vendían carne, vendían pescado seco, vendían la leña para poder cocinar lo que hacían, y siempre a precios abusivos. En este contexto es cuando de pronto Fortuna decide iniciar una causa en la corte para conseguir la independencia del Concejo de Murcia, que hasta ese momento pertenece a Murcia. Y bueno, resumiendo, el negocio redondo. El rey les da la independencia al cabo de muchos años, vendiéndoles Fortuna. La Fortuna, que pertenece a Murcia, es vendida por un tercero, que es el rey, que es el que se queda con el dinero de la venta. Esto como si cualquiera de ustedes decide vender en la catedral al primer turista que aparezca, y se quedan con el dinero, y el otro se queda con la catedral. Eso es lo que aquí se quedaron con el balneario. Pagaron mucho. Pagaron, si no recuerdo mal, eran 10.000 ducados de la época, que era una fortuna. No se explica que pudieran hacer algo semejante, ni que tuvieran ese interés por desgajarse de Murcia, si no había un motivo económico lo suficientemente potente. El motivo estaba en el balneario. Estaban viendo que la gente estaba viniendo sin parar, se estaba dejando el dinero, no tanto porque el baño costara más o costara menos, sino por toda la parafernalia alrededor, por lo que vendían alquilando casas, por lo que ganaban vendiendo carbón o vendiendo
vendiendo comida. Tan escasa era la comida que conocemos el documento de un cura que viene de Valencia y se viene con 2 cazadores para que mientras morir de inanición, mientras está tomando los baños para mejorar la salud. El caso es que el ayuntamiento se crea en, si no recuerdo mal, 1728, 26 o 28, 1600, perdón, 1600, y sabemos también que una de las primeras medidas que toma el nuevo ayuntamiento es crear 2 estancos en el lugar. O sea, crear unos establecimientos, o sea, estanco como lugar donde se controla, por una parte es monopolio, se controla, pero sobre todo se controlan los precios de la vivienda en la zona y de los productos que se están vendiendo. Esos 2 estancos los hemos encontrado, o sea, son las primeras instalaciones municipales de hospedaje. Si luego se pasan van bordeando esta zona, aquí tenemos dos grandes naves de 8 habitaciones cada una, con una calle con una calle del centro, ¿no? Esto yo desde aquí abajo no lo veo, pero supongo que desde la perspectiva que tienen, más o menos lo están viendo. Claro, lo que se hace con eso es que todo el mundo que de fuera sepa que hay unos precios fijos y sepa a atenerse cuando viene a lugar semejante. Y eso va de la mano con lo que sería una primera reestructuración de la piscina. El agua no sale en tanta cantidad en esta época como en época romana. La piscina la tienen que acortar, utilizan ese extremo para la piscina, pero a la vez ponen unos muros en el centro de la piscina. Es el límite que están poniendo en este momento y sale menos cantidad de agua y con menos fuerza ahondan el fondo, de forma que se pueda seguir llenando el agua. Estos edificios empiezan a caérseles y se abandonan. Sabemos que además se les caen porque tenemos 2 pilares hechos a posteriori. A veces cuando una pared empieza a tumbarse hacia un lado, se intenta poner un refuerzo para que no caiga. Aquí lo hicieron, pero sabemos que tenemos más de 50, 60 monedas en esta zona y no tenemos ninguna moneda que vaya más allá de 1660, entre 60 y 65. Y sin embargo, de las épocas anteriores un montón. Si miramos hacia allá vemos que en relación con esta calle, con la calle que tenemos aquí, tenemos otra calle en este lugar. Yo creo que es la época, conforme se les va cayendo esto, ven que se les va cayendo, siguen con la planificación urbanística, hacen la calle y empiezan a construir el hotel que les decía antes, este hotel de familia. Se construye este edificio que hay justo al lado, que se acaba de caer, se ha caído en el último mes, que eran las antiguas caballerizas. Claro, aquí la gente no viene andando, viene con algún tipo de medio, o como mínimo mulos o caballerizas. Incluso se construye delante, de la parte que ya se cayó, una ermita, la ermita del Cristo de la Salud, y esto es, de la mano de todo esto, se construye un nuevo balneario. Como el agua está tan mal, quizás en ese lado lo vean mejor, y se construye un balneario que es lo que de verdad son los baños moros, con la descripción que tenemos de un médico del siglo XIX que nos lo explica bien. Ven una escalera que va bajando. Esta escalera es del siglo finales del XVII, comienzos del XVIII, o sea, es muy difícil precisar las fechas. Esa escalera da a un primer espacio, que es un gran vaporario, y a continuación a un segundo espacio que ya por motivos de seguridad no hemos excavado, que sería el baño que está funcionando desde este momento hasta los años 30 del siglo, creo que es 1836, pero no me hagan mucho caso en esto. Ese es el último momento, el último uso del balneario. A partir de ahí viene la prospección, esto se seca, se siguen utilizando al principio estas infraestructuras, pero conforme se va haciendo instalación nueva en la parte de abajo, esto se va quedando obsoleto y se va abandonando. Esta es la historia. Fíjense que da igual que hablemos de época romana o que hablemos de época musulmana o que hablemos de la actualidad. Al final, lo que estamos viendo aquí es la necesidad que tiene una sociedad a lo largo de todas las épocas de buscar alivio a las enfermedades. Eso los jóvenes lo entienden menos, pero en fin, los que ya tenemos una edad notamos que es muy importante, y sobre todo cuando empiezas a tener
lo que llamamos achaques de forma general, ¿no? Que te levantas y dices, ¿por qué me duele aquí? Pero no sabes por qué te duele, pero te duele, y este tipo de cosas pasan. No hablemos, esto no vale para curar una fractura de golpe, sí para la recuperación de la fractura, no vale para el infarto, pero sí vale para el reuma, o sí vale para otro tipo de cosas que no son graves, pero que te permiten tener una mejor o peor calidad de vida en función de que las soluciones o no las soluciones. Con respecto al balneario romano, vamos a ver. Los muros, ¿El agua por qué no sale? ¿Porque el nivel freático ha bajado? ¿O por qué el agua? No, porque claro, es que El agua... si hacen un pozo y encuentran agua a 10 metros de profundidad con respecto a la que había aquí, pinchan a 10 metros Sí, de pero la profundidad. elevaban, ¿no? ¿Qué? ¿La elevaban o salía por su nivel? No, es que a una cota más baja, vamos a ver, imagine una bolsa con una sola salida, y la salida la tenemos aquí, el agua sale. Pero si en una parte más baja de la bolsa pinchan, el agua tiende a salir por el punto más bajo. Eso es lo que hacen con la nueva protección. Por eso aquí el agua ya, no sale. o sea, te metes dentro y oyes el murmullo, o se oye más o menos, depende. Pero incluso días de invierno se puede ver salir días de frío, se puede ver salir el vapor, pero el agua desaparece, ya no tiene fuerza para... El nacimiento está más para arriba. No, el nacimiento está, un nacimiento aquí, donde está. Y hay otro que está pues detrás de aquella caseta, pero que también está muy baja, esa la tienen que subir con motores, porque no hay posibilidad en la actualidad de que salga agua de forma natural. Bueno, los romanos llegan aquí y se encuentran con que hay un uso continuo por parte del mundo indígena de las aguas, que ellos mismos las estaban utilizando prácticamente desde el siglo III, finales del III, hasta que deciden la construcción. Y deciden la construcción, yo creo que por dos motivos. Uno, efectivamente, que las aguas son curativas, pero claro, las aguas son curativas con piscina o sin piscina. Las aguas son curativas con infraestructuras o sin infraestructuras alrededor. Y se pueden hacer infraestructuras mucho más sencillas. Aquí han gastado una fortuna en hacer todo esto. Un motivo, efectivamente, es la posibilidad de las aguas de curar. O sea, estamos hablando de la construcción de un gran hospital. No es Lourdes, pero es también la Risaca. O sea, son ambas cosas simultáneamente. Pero luego, porque esto no deja de ser una plataforma propagandística de primer orden. No sé si se acuerdan, en los años previos a la crisis había municipios que hacían infraestructuras en medio de la nada, pensando que iba desde grandes centros comerciales a cualquier aeropuerto, sin ir más lejos. No estoy pensando en el de Murcia, estoy pensando en Ciudad Real, por ejemplo, pero Castellón está en la costa y Murcia también, pero Ciudad Real es en medio de la nada, en un lugar despoblado, en un entorno de 100 kilómetros sin habitantes, o con muy pocos habitantes. Bueno, pues ese tipo de cosas no tienen demasiado sentido. Los romanos no hacían esto así. Los romanos construyen donde hay gente que vaya a utilizar, donde previamente está la gente. Si construyen esto, si construyen una piscina que tiene 5 metros cuadrados, donde se pueden dar un baño simultáneamente siendo restrictivos, 53, 54 personas. Piensen que en un baño, en un agua de estas, las recomendaciones médicas antiguas y modernas recomiendan como mucho entre 20 minutos y media hora. O sea, aquí se pueden dar muchos baños diarios. Cuando hacen todo esto, porque está viniendo la gente, lo que están es aprovechando un escaparate. O sea, si lo tenemos la gente, vamos a hacer el escaparate para que lo vean. No sabemos quién construye el balneario de Fortuna. Sabemos quién construye el de Atenas. El de Atenas lo construye un particular. Lo sabemos porque tenemos la lápida. Lo construye un particular, posiblemente de Cartagena. Y sabemos que después de construirlo y de ese particular, hay un problema y lo reconstruyen los alcaldes de Cartagena. O sea, construido por un particular, reconstruido por unos alcaldes, quiere decir que el particular lo dona al municipio, no quiere decir otra cosa. Es posible que aquí pueda ocurrir algo semejante, estamos muy cerca, el ambiente es más o menos igual. Es lo que se llama el evergetismo, bueno, el hacer grandes obras para la comunidad.
Eso lo hemos visto en la actualidad. Ahora la ley electoral creo que impide que haya inauguración de cualquier tipo de cosa construida, no sé si un mes o mes y medio antes de las elecciones. Pero claro, los romanos hacían estas cosas para promocionar su carrera política. Piensen que en los grandes municipios romanos, bueno, en los pequeños también, pero estoy pensando en Cartagena, que es de los grandes. En los municipios romanos no hay carteles en las paredes, no hay radios, está el boca a boca, hay pintadas donde, lo sabemos por Pompeya, vota fulanito de tal, pero claro, no es suficiente. O sea, ¿cómo te promocionas ante tu comunidad? Hombre, si eres alguien que lo primero que hace es gastar su dinero y regalarlo a la comunidad, es la mejor manera de poder promocionarte y de poder llegar a tener un puesto de mecenas. Hombre, uno no se gasta nada para no sacar luego rendimiento, pero da exactamente igual, o a la gente le daba más o menos igual. Ese puede ser el contexto por el que se crea este balneario. Un balneario que por otra parte es monumental, se podría haber hecho una piscina sencilla de mampostería. No, decide tallar en la roca 3 capillas, o sea, tómenlo como si fueran 3 capillas. 3 capillas dedicadas a divinidades, la fundamental, la que está en el centro, porque es donde sale el agua, ya tenemos un edificio religioso. Capillas que tienes que imaginar cubiertas con las cuadradas, cubiertas por bóveda, la central, la semicircular, cubierta con una semicúpula a 7 metros de altura. O sea, sabemos las proporciones altura, planta que existen en este edificio. Construyen esta gran piscina. Miren, insisto, no parece una piscina grande, pero para baños de asiento es una piscina muy grande. O sea, piensen cuánta gente quieta puede estar aquí dentro. El cálculo que yo he hecho ha sido decir, una persona cada 2 metros cuadrados de lámina de agua. En 2 metros cuadrados de lámina de agua cabe mucha gente. No tienen más que tener un vistazo ya no a las piscinas de los balnearios, las piscinas municipales en determinados días de julio y de agosto. He preferido ser generoso con esto, considerando que son 50, que se puede estar media hora. Aquí se pueden bañar 300, 400, 500 personas diarias. Podrían haber hecho piscinas más pequeñas. Si hace una piscina donde cabe tanta gente, es porque hay gente para llenar la piscina. Uno no hace la piscina y si luego vienen más y no la podemos ampliar. No se hace de esa manera, se hace de esta. Aquí sabemos que está viniendo mucha gente, por lo tanto, el escaparate es magnífico. Y es gente además que tiene que hacer una serie de rituales en torno a la piscina, también hace falta el espacio desde el punto de vista religioso. La piscina de la Vega, ahora mejor cuando subamos, la cabecera tripartita está clara, sabemos peor cómo funciona la parte de la entrada. Yo estoy ahora mismo, en el límite del edificio. El edificio termina aquí. Esta línea, este muro de sillares, estos son añadidos de otros momentos. Y en esa entrada, que no sabemos si venía por aquí o si iba por aquella parte que ha desaparecido por la construcción del 2017, se accedía a una especie de vestíbulo en el que estoy, una plataforma de hormigón que yo creo que estaba abierta, desde el cual se pasaba a una habitación muy estropeada y que se ve bastante mal por este agujero. Este agujero es de un médico que hubo en Fortuna, Amos Calderón, en 1860, si no recuerdo mal, que se dedicó a buscar tesoros. Y entonces, ¿dónde puede estar el tesoro? Debajo de una masa de hormigón. Quitó todo y debajo pues no había absolutamente nada. Pero esto es bastante habitual también. Bueno, se llegaba a esta especie de vestíbulo, se accedía a una habitación que es simétrica a la que vemos al fondo, a la capilla tallada. Es una de las ventajas que tiene este edificio, es simétrico en sus dos ejes. Podemos reconstruir lo que había aquí porque sabemos que es exactamente igual a lo que había en esta parte. Y desde aquí ya por medio de un pasillo se podía acceder a aquella zona. Más datos y luego les hago la composición del lugar. Las capillas estaba dividido el espacio junto a las paredes laterales por pilastras, que
pilastras, no pilares, por lo tanto tienen son decorativas o simplemente delimitan un espacio, pero no están sujetando la cubierta. Los sales, bueno, hay dos que quedan, hay una que parece un menú, no sé si la están viendo, esa está en pie y a continuación tenemos otra más. Tenemos además las huellas del resto. Tenemos como 6 hornacinas formadas, no se imaginen el hueco con la hornacina bien hecha, 6 hornacinas formadas por el espacio X de columnas, de pilastras, tanto en esta nave, en esta no está tan claro, pero pensamos que es exactamente igual, y cada una de ellas es una divinidad. Tenemos 6 pequeños dioses, o sea, 6 figuras de dioses unidas aquí, la advocación principal. Luego la advocación principal tiene, ya lo dentro de la piscina, fuera de la línea de arcadas de la que no les he hablado y ahora les comento algo, pero claro, imagínense la imagen de que la divinidad principal del lugar, la divinidad que te cura, está tocando directamente las aguas. La base del pedestal la habéis amanecido, pero no la huella con la grapa que lo unía. Luego, en torno a la piscina, teníamos 5 arcadas, en ese sentido, otras 5 allá, y una arcada acá y otra allá. Si se fijan, este arco se ve caído a plomo perfectamente, desde arriba lo vamos a ver bien, y conforme cuando vayamos subiendo vamos a ver cómo tenemos aquí otro arco caído, que ahora en los trabajos de restauración que vamos a emprender, al menos este lo vamos a levantar. Entonces, imagínense que están en la época romana, que vienen desde Cartagena, que es un viaje que para una persona sana, pues cuando no existen caminos buenos ni vehículos cómodos, y venir en caballeriza también es un tormento el que pudiera venir, pues no es fácil. Y que al final uno llega al balneario porque le han dicho que aquí te puedes curar. Y tiene la primera imagen del balneario. Están viendo todos las estructuras un poco desde alto. Pero claro, piensen que estaríamos a la altura de la carretera un poco más bajo, que esto se vería de abajo arriba. Claro, esto tiene que ser como después de estar un mes andando, llegar a la puerta del Obradoiro, en Santiago. Y de pronto llegan en la zona más o menos donde estaba Lombría, donde nos hemos visto antes, y están viendo todo el edificio en lo alto. Llegan a este punto, y en este punto la salida de aguas de época romana, luego reaprovechada en época musulmana, pero la salida de aguas de época romana deja ver el agua, que es el motivo por el cual han venido ellos al lugar. Agua que en muchos casos en verano pues no se notaría, pero en invierno soltaría bruma por puro contraste, sin parar. Esto que además funcionaría como una especie de lugar de tránsito entre el mundo sagrado del interior y el mundo profano de fuera. Es el equivalente a lo que sería una pila de agua bendita que, si se fijan, están siempre en la entrada, no se meten en el altar mayor, no, están en la entrada. Uno llega con las miserias del exterior y ya accede al interior de la iglesia tras haber pasado por la pila de agua bendita y haberse purificado, ya llega de otra manera. Esto sería algo así, el contraste, la transición entre el mundo pagano y el mundo profano. Llegaban a la primera plataforma y claro, no veían lo que estamos viendo ahora. Hay una serie de arcadas que estaban cortando la visión, pero que dejaban entrever la piscina humeante, dejaban entrever la estatua de la divinidad. Y si piensan que no podían tener una emoción ante una estatua, les recuerdo la Semana Santa nuestra, o sea, exactamente igual. Y además está viendo, sobresaliendo, imagínense, 7,5 metros hacia arriba, está viendo como una especie de gruta gigante en la que sube la bruma y el agua gotea desde la parte de arriba. Es una escenografía estupenda. Si ya venía motivados que hacer el viaje desde Cartagena o hacerlo desde Elche, que es la otra opción, siempre que hablamos de las grandes ciudades, ya estaba motivada la persona para venir porque tenía que buscar la solución como fuera a sus problemas médicos y se venía más por fe que por convencimiento científico, no nos engañemos. Claro, la escenografía final es perfecta, o sea, se motiva lo suficiente. Tiene que hacer la petición a la divinidad. Si me curas voy a hacer tal cosa. Sabemos que hay un recorrido, hay un pasillo perimetral
que rodea esta parte de la piscina, que permite llegar al centro y que luego permite salir por este lugar, aparte de otro tipo de tratamientos. Sabemos que pasaban por aquí, no sabemos cómo será la ceremonia que tendría lugar en la parte central del ábside, pero sí que a continuación dejaban una serie de objetos que son estas monedas arrojadas, que a nosotros nos suena más de la Fontana de Trevi, uno no puede ver un Belén sin soltar una moneda en el riachuelo que pongan. Pero aquí se hace con ese sentido que yo les decía, que se utiliza en la actualidad para encender velas en una iglesia. O sea, es no un acto de buena fe. Esto demuestra que voy a cumplir la promesa si me es concedida la dádiva pedida. Y luego ya se marchaba. No sabemos exactamente, tenemos muy poca información aquí y en los textos literarios de época romana de qué tipo de tratamientos se hacen. Hay alguna, pero no demasiada. Pero bueno, suponemos que había tratamientos que tenían que ver directamente con el uso de la gran piscina, otros que tenían que ver con usos individuales de las aguas. Ahí tenemos, donde está ese señor, había una piscina, una bañera individual. Hay otros tratamientos que tienen que ver directamente con el vapor, posiblemente la toma de vapor y lo que sea el respiratorio serían estas gradas que vemos en el ábside, que es la zona, es el equivalente a las estufas actuales de los balnearios. Y esto así a grandes rasgos, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, no tenemos malos, prisa. están todos callados, o sea que no sé si es buena o mala señal, o son muy educados o están contentos. Si quieren, podemos ir dando la vuelta, porque hay cosas que las van a ir viendo mejor conforme vayan girando. Y luego si quieren comentar cualquier cosa, comentamos. ¿Quieren comentar algo antes de empezar a movernos o no? Sí, esa canaladura que se ve en esa piedra tallada, ¿hacia dónde va? Eso, Estas. es un... Ah, bueno, esto no se lo he contado. Estas de aquí. ¿No? Sí, sí que veo. Esto. Están labradas hacia allá, sí. Sí, Vamos a ver. una perforación para... En el siglo... esto Vamos a les ver. he dicho que funciona durante el siglo I y II. Y que en el siglo IV se rehace. Hasta donde sabemos, en el siglo IV construyen... Fíjense que está fuera. Donde estoy ahora está fuera del edificio, fuera de la sillería. Construyen una nueva también instalación de baño. Que sería... Esto que estamos viendo aquí es lo que se llama un apoditerio, un vestuario. Un vestuario. La característica de los vestuarios es que tienen un banco corrido, hombre, uno se desnuda y se viste mejor apoyado en un banco, que suelen tener, aquí ha desaparecido, unas pequeñas hornacinas en la parte superior del muro, a modo de alacenas para dejar la ropa, y que el suelo es un suelo también como el que hemos visto en las balsas, un suelo hidráulico, cerámica machacada con cal que permite la impermeabilización. Construyen eso y lo construyen aquí porque aquí construyen una piscina exterior. Si ven sabemos que es la piscina porque en la pared están viendo también el recubrimiento hidráulico. No sabemos las dimensiones, está ni hacia allá ni hacia allá. O sea, puede ser muy grande o puede que nos queden 40 centímetros en cada lado. Esa sería una parte más o menos antigua. Claro, la gente sale más o menos moderna. La gente sale de aquí, sale llena de agua, esto se empapa y lo que se construye es un desagüe que va directamente al canal de salida de agua de la piscina. Es una cosa puramente práctica. ¿Más cosas o vamos dando las vueltas y subiendo? Siempre... Muy buenas soluciones. El santuario de la Cueva Negra y el... Ah, no lo he dicho, vamos. Si lo va bien. Vamos a ver. A kilómetro y medio, siguiendo el pie de la Sierra del Baño, llegamos a una cueva, es la Cueva Negra. Es un abrigo, un gran abrigo abierto, inmenso, a mitad de la sierra, con nacimiento de agua en el interior, aunque sobreexplotado ahora y por lo tanto muchas veces no lleva agua suficiente. Cueva que es de color negro porque la teoría en Fortuna era que como ahí se celebraba el Día de la Mona, el humo de las paellas había ennegrecido la cueva, pero bueno, tras trabajar en la cueva nos hemos dado cuenta de dos cosas, de que tenemos óxidos de manganeso, que en parte el negro, y que tenemos pintura negra de época romana también. Entonces, en la cueva los romanos llegaron, pintaron la cueva o las partes las partes superiores, las pintaron de negro, y sobre esas partes pintadas de negro escribieron con tinta roja, en algunos casos es blanca, pero casi siempre es tinta roja, con tinta roja
pintura roja, escribieron una serie de textos. Tenemos 40 y tantos textos identificados, algunos muy fragmentados, pero textos en los que encontramos, por ejemplo, fragmentos que recuerdan a la Eneida. La Eneida de Virgilio, escrita como obra de propaganda política para Augusto, simplificando al máximo. Luego no me digan, no, es que no ha dicho, no, es que, en fin, se tocan muchos palos. En esta Eneida, la Eneida se convierte en una especie de libro de texto. La gente cuando empieza a leer y a escribir, los que se lo pueden permitir utilizan como se utiliza siempre. No libros como en la actualidad, no libros de profeso para aprender a leer y a escribir, sino los libros de los clásicos, los libros que tenían más fama en la época. Los fragmentos que tenemos son fragmentos del libro primero, de la Eneida. Miren, todo el mundo puede recitar o puede identificarse. Yo digo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, todo el mundo sabe que estoy hablando del Quijote. Como recito un fragmento de la Bodas de Camacho, a lo mejor la cosa no está tan clara. O sea, todos nos aprendemos las primeras partes de los libros más famosos. Esto es lo que posiblemente esté ocurriendo con la Eneida. Y cuando viene gente yo estoy convencido que la relación entre Fortuna y la Cueva Negra es con Cartagena. Cuando viene gente de la zona de Cartagena, gente que sabe leer y escribir o que ha empezado a aprender a leer y escribir, gente que ha aprendido a escribir del libro primero, como en un lugar de la Mancha, y lo que hace es no copiar, no decir de forma literal, no escribir de forma literal lo que ellos han aprendido, sino transformarlo. Yo, un ejemplo que pongo de vez en cuando es el de Gustavo Adolfo Bécquer y Volverán las oscuras golondrinas. ¿Quién no ha cogido ese poema o cualquier otro? Pero ese yo creo que se ha utilizado hasta la saciedad y lo ha adaptado a su circunstancia personal. Pues eso es, ¿lo han hecho o no? Sí. Vale, o sea que no he sido yo el único. Los de la Por lo EGB tanto, sí lo hemos hecho. La idea es esa, la idea es que lo que se está adaptando a esa circunstancia personal, a ese deseo de escribir determinado mensaje, lo que han aprendido en ese libro de la Eneida. Al margen de todo lo que tenemos son textos escritos en verso, el texto 1, que además dice que colocamos Xoana, colocamos el esboto, colocamos la escultura de madera, es lo que nos está diciendo. Son textos que nos hablan del balneario, no de forma explícita, no nos dicen ni 2 kilómetros más allá está el... No, nos dicen que las aguas curan. Nos dice, tenemos una petición de un señor de un tal Speculatus que dice, oye, por favor, que se cure Martina, por ejemplo. Otras que dicen, aquí solamente vienen los que están sanos, vuelven una y otra vez, no los que están enfermos, en contraposición a los que están aquí. Es como si los que vinieran aquí tuvieran que ir allí a dar gracias. La relación es íntima. Yo habitualmente cuando hablo del balneario romano de Fortuna, digo, el balneario yo siempre defiendo que, y así lo tengo en los escritos, el balneario romano de Fortuna es Cueva Negra y este complejo. Y aquí, o sea, el balneario no es esto, este es el edificio principal del balneario, pero balneario es lo que hemos visto en esa zona de la hospedería o de las balsas. Balneario son estas instalaciones del siglo IV, igual que balneario es la Cueva Negra. Quedan con eso, es un resumen porque podríamos haber estado un par de horas en la Cueva Negra. Los textos no se ven, pero si yo me traigo los textos y nos situamos geográficamente, que es lo que importa, es que no es lo mismo hablar de la Cueva Negra aquí que estando arriba, que viendo cuál es el clima que hay en el interior, que viendo el agua que está cayendo, que viendo la línea de horizonte que se veía en época romana. De hecho, aunque Fortuna y los baños han formado siempre una especie de unidad, digamos, unidad histórica, la unidad cultural se ha mantenido entre Fortuna y la Cueva Negra. O sea, no es baladí que el Día de la Mona se celebre en la Cueva Negra, o no lo es actualmente la fiesta de las calendas, no lo es que en un momento, que hasta prácticamente mediados de siglo, todavía se recogía agua de la Cueva Negra el viernes de Dolores, se llevaba al pueblo, el cura la bendecía y ese agua se repartía entre los cabezas de familia que a su vez bendecían con ese agua su ganado, sus tierras, su casa
y su familia. No sé si el orden es el correcto o no, pero eran todos, supongo que lo fundamental en este caso son los ganados y las tierras por encima de cualquier otra cosa. Eso es una conexión entre el mundo religioso que se está dando en época romana y el mundo religioso actual, al que no afectan de ninguna manera, o al que no le afecta, por ejemplo, la invasión musulmana. O sea, no supone un corte, no es una cesura, es todo lo contrario, estarán los musulmanes en la península ibérica, pero los que viven en Fortuna siguen siendo herederos de los que vivían en época romana, igual que los que viven tras la repoblación no dejan de ser herederos, no son repoblados, de los que han seguido viviendo durante toda época islámica. Si no, no tenemos continuidad en la historia, estamos viendo este tipo de cosas. Bueno, ¿subimos? ¿Esto pasa por época No subimos. ¿Pasa por época bizantina o aquí no llega? No, aquí, vamos a ver, los bizantinos dominan todo el sureste de la península. Eso sí que al menos hasta época de Sisebuto, que en torno a 624, me parece, 625, consigue eliminarlos. Que esto está dependiendo de los bizantinos, no tengo la más mínima duda. Lo que no tenemos es ninguna certeza de una presencia física bizantina en el lugar. Por zona sí. No, por zona tampoco. No, por zona. Ah, por zona sí, por zona sí. Pero claro, pensemos que lo que les... Supongo que los balnearios, tanto este como el de Artiena, que son los dos, Alhama quizá también, que son los tres más próximos a Cartagena, luego están los baños de la Marrana en Mazarrón, pero eso ya tiene un agua de otras características. Supongo que sí, pero claro, sí, la presencia bizantina con claridad la vemos en la costa, y claro, con certeza absoluta en Cartagena. Desde la lápida, una lápida que se habla de la construcción, la raya de convención, de la construcción de una puerta en la ciudad, a los materiales arqueológicos. Aquí es más complicado. ¿Sabemos la divinidad a la que estaría dedicada? Vamos a ver, dioses de la salud. Me voy a volver a la Cueva Negra. En la Cueva Negra nos aparece una serie de dioses. Nos aparecen primero las ninfas, el que más veces aparece. Ninfas, habitualmente divinidades indígenas que las asimiladas al mundo romano, y como son tan difíciles de asimilar, de decir, bueno, pues esta ninfa se parece a Venus o se parece a Minerva, dice, bueno, ninfas en general. Eso por una parte. Tenemos Esculapio, 2 veces, dios de la medicina. Tenemos a Apolo, pero lo tenemos como Febo en la versión griega. Apolo lo tenemos una vez, sería el padre de Esculapio, relacionado con este mundo. Tenemos las Piérides, que es algo así como las musas en un momento determinado. Tenemos a Baco, pero Baco con sentido metonímico, o sea, no Baco como dios, sino Baco como vino. Mezclarás el agua con Baco, pues ya me contarás que es una cosa semejante. Entonces, podría ser cualquiera de estos dioses. No sabría decirlo, vamos a ver. Fortuna es un topónimo que viene directamente del mundo latino, no es un topónimo puesto en la actualidad. Sabemos que en 1252, a mediados del siglo III, y así finales del siglo XIII, son finales de 1290 y tantos, finales del siglo XIII, Fortuna se vende. Fortuna es propiedad de los reyes moros de Murcia, así viene en el documento y la venden. Y el nombre que aparece en ese documento es el nombre de Fortuna. O sea, es el nombre que ha estado existiendo durante toda época musulmana. Si estaba funcionando ese nombre en época musulmana, quiere decir que ya venía de época romana o visigoda, nombre semejante. Fortuna es una divinidad, con las dos caras, te puede ir bien o te puede ir mal, pero puede ser otra de las divinidades que podrían estar representadas aquí. A mí siempre me ha gustado la imagen de divinidad, pero no lo puedo demostrar, de que fuera Venus la divinidad. Venus, claro, a Venus siempre Afrodita. Nos aparece Venus como tal, pero nos aparece Venus en la versión griega también, como la Pafia. Pafos es la ciudad donde nació Venus. No deja de ser un cultismo, pero bueno. Venus es una especie de, digamos, de diosa ligera de cascos que tiene en poco aprecio lo que sería la fidelidad marital. Y es así, lo he dicho de forma fina, Sí, una pero manera es así. de decir un pendón de orejas. Bueno, pero no lo digo yo. Ya lo he dicho yo, ya lo digo. Así se nos presenta en el mundo romano, pero Venus en realidad es una diosa de la fertilidad. Que nos aparece, claro, teniendo relaciones con muchos dioses, no, lo único que ocurre es que la pareja de todos estos dioses se ha asimilado a esta diosa Venus y por lo tanto nos parece que es la misma diosa, dejando al marido en fin, sí, digámoslo así. Pero claro, es una diosa de la fertilidad
Si la asociamos a Baco, lo que pasa es que aquí Baco tiene un sentido metonímico sobre todo. No lo tengo yo claro de que sea en todos los casos. Si la asociamos a Baco, que ellos tienen, hay una Afrodita relacionada con un Dionisos. Por ejemplo, en el Líbano tenemos además un complejo de templos en la zona de Valde, donde están los templos de época helenística y romana más importantes: Zeus, Venus y Baco. Bueno, Zeus, Afrodita y Dionisos. Nos encontramos que Baco es el dios del borracho, que es el otro tópico, no es el borracho. O sea, no tienes más que coger una cepa, mirarla en invierno, ver que parece que aquello está muerto, y cuando parece que no tiene solución, pues empieza a brotar de nuevo. El renacimiento continuo, por eso la Cueva Negra es una especie de antro báquico, de útero de la tierra, de lugar donde se pueden hacer una serie de ritos de renacimiento. Si vemos, como vemos a este Baco de la Cueva Negra asociado con Venus, es una pareja perfecta del nacimiento y la fertilidad. El fuego muerto, o sea, llegas en un estado y te vas en otro estado completamente distinto. Muere tu enfermedad y vuelve tu salud. En ese sentido, claro, sería perfecto encontrar a Venus ahí. Además, por otro motivo, porque Venus surge en las espumas, las aguas que hay frente a la ciudad de Pafos, en la isla de Chipre. Sería la imagen más clara de que tenemos esta divinidad, y que es como la divinidad emergente que surge en Chipre cuando la vemos emerger junto a la surgencia de las aguas del propio yacimiento. Recuerden que les he dicho que la lápida el pedestal estaba dentro del agua, no estaba fuera. Y eso tiene algún tipo de simbolismo. Pero yo esto se lo cuento aquí, pero me faltan argumentos científicos para poderlo poner por escrito y que yo me quede De convencido. todas formas, la capacidad comunicativa es tan grande y tan didáctica que da igual que no sea verdad, está perfecto. Ya, pero aunque no sea verdad, yo no engaño. Ya. Digo que está dentro de lo posible. Más cosas, Una última seguimos cosa, dando vueltas. el agua de la Cueva Negra no es termal, lógicamente, No, ¿no? el agua de la Cueva Negra no tiene nada que ver con... O sea, es agua filtrada. Esto es kárstico, está lleno de oquedades por todas partes, y es agua que cada vez sale menos. Vamos a ver, en la Cueva Negra nunca ha habido un manantial regular, ha sido siempre muy irregular, ha dependido de la estacionalidad. Pero durante varios meses del año no paraba de caer agua en cantidad suficiente para que se viera. Lo que sí tenemos siempre son filtraciones, son goteos, son humedades en la pared. Lo que pasa es que en Fortuna, no sé si es solamente Fortuna o en el entorno, o sea, llegando hasta Murcia, hasta Vanilla, hasta Orihuela o hasta Archena, pues a todo el mundo le ha dado por pensar que este agua es una agua magnífica. Vienen a la Cueva Negra, se hizo una conducción desde la parte de arriba al pie de la Cueva Negra, que se puede llegar en coche. Y yo recuerdo que hubo una temporada que estuve apoyando un proyecto de restauración que estaba por aquí funcionando, y los lunes por la mañana era una procesión de coches que el coche que menos llevaba 20 o 30 garrafas de 5 litros. Claro, eso es mucha agua, muchísima agua, y eso está afectando a la cueva, pero no solamente afecta a la cueva. Asociado a la cueva, pues teníamos, posiblemente en época romana había una especie de bosque sagrado, porque sabemos que los hachos báquicos funcionan de esta manera, pero hasta la actualidad la única olmeda que existía todavía sin haber sido atacada por pues estaba aquí en Fortuna. Bueno, sigue estando, pero están casi todos los olmos secos, y estaba al pie de la Cueva Negra. Claro, al ir cogiendo agua además, al final los árboles que estaban funcionando con este agua no pueden sobrevivir. Es interesante lo que, por ejemplo, en el caso de la Cueva Negra, y reafirmo lo del antro báquico, hacia allá, en la parte de atrás de la sierra del Baño, tenemos una pedanía, antes aldea, que se llama Caprés. Caprés con 3 bases, Caprés de abajo, del medio y de arriba. Camino de Caprés que empezaba en el balneario. O sea, olvídense de la carretera. Antes les he dicho que la carretera terminaba ahí. O sea, esto es una cosa relativamente moderna. El camino de Caprés pasaba por todo este borde y iba por las montañas. Era una senda, no era más. Se conserva todavía la tradición de que las mujeres de Caprés iban a parir a la Cueva Negra. Porque hay agua, eso no es motivo suficiente. Es más fácil llevar el agua que vaya la parturienta porque claro, cuando alguien va a parir, o sea, no se va 2 semanas antes, se va cuando está a punto, atraviesen el monte o vengan por aquí dando la vuelta, o por arriba lleguen hasta la cueva. Que el niño nazca en la cueva, en un lugar como hipótesis
hipótesis pensamos que ha sido un lugar de muerte simbólica y de resurrección igual de simbólica, me parece que es entroncar con el mundo de la antigüedad de forma directa. Hay muchas cosas que conservamos del mundo antiguo que no somos conscientes de que las conservamos hasta que las conocemos y por un lado y empezamos a estudiar el fenómeno por la otra parte. En fin, ¿vamos para arriba o seguimos de nuevo allí? Tendríamos un foco de atracción termal que al final beneficiaba a todos. ¿Qué? Mula es muy complicado. Mula es muy complicado porque está la propiedad de Mula en el siglo XIX, cuando se empiezan a regular los balnearios, se crea la figura de médico director. Y dependiente directamente del ministerio y por oposición. Le pagaba el dueño del balneario, pero mandaba el médico director. En Mula consiguen que haya médico director durante 2 años, me parece, 1 o 2 años, porque el médico director estaba, creo que en el balneario del Pozo, o en los baños del Pozo, en los que hay en la parte de arriba del todo. Como estaba la propiedad tan dividida, empezaron los demás a hacer presión, que como estaba el médico allí, la gente no iba a sus establecimientos, que desde el ministerio quitan al médico director. Y la propiedad sigue atomizada en la actualidad, o sea, es muy difícil. Una especie de cooperativa y... Sí, pero no se ponen de acuerdo. No hay manera. No, tira para el sur. No, es un baño de tipo se ha quedado un baño de tipo comarcal, que en su momento tiene una serie de connotaciones lúdico-festivas, pero no, pero es así, no nos engañemos. Más que, bueno, sí, bueno, el lugar típico cuando había rapto de novia para... Había 2 posibilidades, o te llevabas a la novia allí o te dejabas la novia en tu casa con la suegra vigilando, que era la otra opción. Pero ahora mismo lo utiliza sobre todo gente, yo creo, de Mula, Pliego, lo que es la zona. Que paso un fin de semana, yo he ido con mis hijas, cuando eran más pequeñas, un par de veces, y un sábado o un domingo imposible encontrar nada. Y yo creo que estaba Mula entera metida en los baños. ¿Sabes? Sí, en el año 2002, cuando estábamos recopilando documentos, historias y cuentos para escribir el libro de la historia de la parroquia de Abanilla, pues dimos con un documento del año 1700 y poco, principio del siglo XVIII. Eugenio Marco Tristán, de profesión perito industrial, se decía antes, después ingeniero técnico industriales, ya estoy jubilado y yo sé poco de arqueología, aunque vivo en Cartagena, pues la arqueología que sé por la que hay por los museos y los paseos por la ciudad. Y esto de los balnearios romanos siempre yo tenía entendido que era para las legiones romanas, que entonces pues no se conocía otra forma de curar los remas y todas esas cosas que los balnearios. Por eso los romanos pues, fueron uno de los grandes promotores de los balnearios, y en todos los balnearios había, que todavía se conserva en algunos, el pabellón militar, que era muy distinto al hotel. El pabellón militar era una nave donde habían cuadras y dormían los caballos y el personal, y después una balsa donde la clase de tropa se metía, ya los jefes y demás ya no. Por eso en el balneario de Archena, por ejemplo, que se ha descubierto que el pabellón militar estaba junto a la ermita, pero después el ejército tiene una residencia que ha hecho nueva allí, donde van todos los jefes y oficiales y todo el personal que lo solicita, que acceden directamente desde el alto, tienen una entrada que bajan ellos allí a tomar los baños, y además tienen precios especiales. Aquí no sé dónde estaría el pabellón militar. No había. No, porque los balnearios no hay, excepto en un caso concreto que conocemos en Galicia, no tenemos relación con los militares. Pero en Archena sí, Archena sí. Entonces, no, tampoco. En la época del siglo XIX. Hacían los caballos también. Y también servía para aliviar alguna dolencia de la caballería, que también nos metían ahí en el agua. Bueno, voy a lo de este balneario y a lo que investigamos. Pues aparece un documento de principios del siglo XVIII en el que cita la ermita de Nuestra Señora de la Salud de Abanilla en los baños. Dice que ya estaba ruinoso y que entonces se llevó todas las cosas que había en dicha ermita, que las relaciona, Cálices, Casulla y tal, a la ermita de San Antón de Abanilla y a la de Santana de Abanilla. Y ahí quedaron depositadas
hasta que esta ermita de Nuestra Señora de la Salud de Abanilla en Los Baños, su heredero, a cuenta de su herencia, la restauraron y la deshicieron. Y parece ser que eso nunca llegó y esa ermita se perdió. Pero en la delimitación de 1628, cuando Fortuna se constituye municipio, dice, o sea, siguiendo la delimitación, esta de aquí dice que está un mojón en el Cabezo Negro, que es donde está esto de los cochinos, la granja de los cochinos, viniendo de Murcia. Eso es el Cabezo Negro. Y de allí al Tale, que es donde están las antenas, que todavía está el mojón allí. Y debajo de la antena está la fábrica de grasa. Y desde allí otro mojón a las contiendas, cuyo mojón provocó varios pleitos, porque parece ser que por las noches lo corrían algunos interesados, vaya para allá. Y el siguiente estaba en el cerrito de Francisco Cascales, junto a la ermita de Nuestra Señora de la Salud de Abanilla. Y después de allí el mojón venía aquí, a lo alto de la fuente del balneario, que suponemos que es. Y desde allí a Cantargallo, y de Cantargallo ya seguía a la Zarza. Pues bien, el cerro de Francisco Cascales, o el cerrito de Francisco Cascales, es supuestamente, y según me han contado y todos los que han estudiado esto, donde los propietarios del balneario tienen esa casa que se han hecho ahí. Y resulta que hace unos años, después de escribir el libro, estuvimos hablando con el propietario, nos enseñó la casa, y cuando le referimos eso de la ermita de Nuestra Señora de la Salud de Abanilla, dice, pues precisamente hice yo aquí una obra y salieron unos esqueletos de enterramiento. Pues normalmente al lado de la ermita había el enterramiento. Y se quedó así un poco mosqueado y dice, ¿será posible que esté yo viviendo sobre un cementerio antiguo? Y creo que tomó tan la presión que ya no ha vuelto a dormir ahí más. ¿Eso en la casa está grande de los...? Sí, donde está ahí, Están los dueños del balneario. los dueños del balneario. Que eso, según nos explicaron, es una construcción del siglo XIX. Y además abajo en el sótano tiene un aljibe preciosa, que ellos han hecho ahora ahí un salón, porque ya no se utiliza el aljibe, y ahí se está en verano más fresco que en una nevera. Bien, pues eso es la delimitación que estoy diciendo de 1628 con la referencia de la ermita de Nuestra Señora de la Salud y todo esto que lo he contado. Transcurre el tiempo y después era alcalde de Fortuna, el único, un hombre ya mayor que era del Partido Comunista, muy honrado hombre, las siglas no tienen nada que ver con la selección. Y en Abanilla hubo Arsenio, que tenía una farmacia, pues era muy amigo de, creo que lo sigue siendo, de los propietarios de aquí, y no sé si tenían un proyecto de que el agua del balneario, como sobraba agua, pues hacer un complejo hotelero en la parte de Abanilla. Y ahí se armó una polémica que a mí ya se me ocurrió y escribí una carta en la prensa diciendo todo esto que os he contado y que yo ni quitaba ni ponía ITA, sino que dejaba cada ITA en su lugar y que las ITA son cosas de los políticos. Porque, como bien dicen los geógrafos, las divisiones políticas no son las divisiones naturales, son las que marcan los políticos en cada terreno, según les interesa y en cada época. Bien, pues aquello quedó así y después, investigando y preguntando por gente de Abanilla, pues me decía, sí, yo tengo ahí un volcanico de olivera debajo de la piscina, que es toda vida de mío y tal, pero ahora resulta que han corrido la delimitación porque quieren ampliar la piscina. Y efectivamente así es. La última vez, en la ampliación que hicieron, pues corrieron unos metros y ahora el límite de Abanilla pasa por debajo de la piscina justo. Pero antes pasaba más arriba. Y ya si nos vamos al año 1800 y pico, cuando se hizo el balneario actual,
pues tenemos que, según cuentan aquí en la historia del balneario, pues hay otro hecho que también está documentado, que es en el año 1770, y debido a los terremotos aquellos famosos de Lisboa y otra serie más de terremotos, los cuales están todos documentados, que entraban por Lisboa y salían por Torrevieja, en la llamada línea de fuego, pues Abanilla, la fuente de Abanilla, que antes estaba, la primitiva, a donde ahora llamamos el rincón de los gallos, pues esa fuente se secó y Abanilla se quedó seco del agua para suministro, menos para beber, de todo, porque ahí en Abanilla se bebía del aljibe de particulares y del aljibe de Santana. Pero para regar todos los arrabales y todo aquello, pues se secó y el pueblo tuvo un gran problema. Dicen que aquí también bajó el nivel freático bastante, en el balneario prácticamente se perdió y se dejó ya abandonado el balneario prácticamente. En Abanilla recurrieron, tuvieron que hacer un escrito que está perfectamente documentado, y como el ayuntamiento no tenía dinero, cosa que no es nuevo en esta época, pues pidieron permiso al rey para que, financiado por particulares, se hiciera la mina donde actualmente sale el agua, que es en el número 3 de la calle Mayor, hacia la lonja, buscando el nacimiento antiguo. Y la condición era que el agua que se obtuviera era para el servicio de la población y la restante para dichos propietarios embalsarla en una balsa y regar los arrabales. Estos eran importantes, eran los Cabrera, el conde de Florida Blanca y toda aquella gente que se hizo con todas las tierras de Abanilla por la desamortización que hubo después de Felipe V. Entonces esas amortizaciones, Mendizábal y después otros. Hubo bastantes amortizaciones hasta que se quedaron con todo. Y así se hizo esa mina para sacar agua allí en Abanilla. Los baños de Arsena no se secaron, pero los de Mula sí, bajó el nivel freático y antes que en Mula salía el agua sola, pues después tuvieron que hacer un pozo, bajó el nivel, y los de Alhama creo que prácticamente se secaron y después hubo que hacer pozos para sacar el agua. En Abanilla pasó esto, aquí pasó esto, pero en el año 1800 y poco, este que pone el nombre aquí, que es Cascalefón, ese hombre era el concesionario de la diligencia de Murcia a Valencia. Y se conoce que tenían información privilegiada, trajeron aquí un zahorí, el zahorí les marcó distintas prospecciones y dieron con el agua. Y entonces compraron esta finca, que se llama la finca de Leana. Se llama la finca de Leana, ahí están las escrituras, que las tienen esto ahí expuestas en el hotel balneario. Y de ahí viene la leyenda de que Leana podía ser una diosa antigua, romana y tal, pero yo eso, soy investigador de eso, pero eso queda muy bien, aunque todo esto rodeado de leyenda vende, y eso es por lo que han puesto el balneario de Fortuna Leana, pero esto siempre ha sido el balneario de Santa María de los Baños, que pertenecía a Murcia, hasta que en 1620 y tanto, como bien he explicado aquí, mejor que yo pueda explicar, se hicieron municipios que les costó sus puertos, claro. Y eso es, a grandes modos, lo que puedo decir. Pero estas personas que compraron esta finca para hacer el balneario exigieron que se cambiara el amojonamiento para que el balneario quedara en términos de fortuna. Eso lo exigió el ayuntamiento de Fortuna, pero eso ya fue en 1800 y pico, ahí están las fechas, que en que se hicieron estas prospecciones, sacó el agua y se hizo el nuevo balneario. Y entonces la delimitación pasó por la puerta de la piscina. Por lo que ahora la puerta de la piscina, eso era ya la delimitación de Abanilla con Fortuna. Fue una delimitación exigida para que el balneario nuevo quedara siempre dentro de la jurisdicción del ayuntamiento de Fortuna. Y después los dos corrimientos que ha habido, pequeños,
ha sido para hacer la piscina y el último la ampliación de la piscina. Pero ¿qué pasa? Que todos los propietarios que hay debajo de la piscina, todo eso era huerta y se regaba. Y ahí verán que debajo del aparcamiento que hay, justo al final de la piscina a la izquierda, hay una gran balsa que está forrada interiormente de piedra de esta de aquí. Eso era porque en determinados días el agua sobrante se almacenaba en esa parte para regar todos los propietarios de Abanilla. Eso era el término de Abanilla. Porque el agua discurría, como bien sabes, por la acequia esta que va por debajo del casino, en dirección a los molinos, el molino antiguo, el molinico y el molino de la Cana, que es el que más cerca está a lo que es Costa. Y esa balsa ya la veréis, si queréis alguno bajar, está todo lleno de mata y no se ve, pero está ahí, ya no la utilizan, porque ahora los pocos propietarios que hay riegan directamente con el agua sobrante. Pero hay un partidor ahí al entroncar la sequía, que es cuando los días que le toca regar a los de la parte del término de Abanilla, cortan y se llevan el agua sobrante. Se llevaba el agua sobrante a esta balsa. Yo he visto últimamente regar algunos y ya no utilizan la balsa. Como cae poca agua y ya quedan pocas palmeras y pocas oliveras, pues eso antes estaba lleno de oliveras, de alfalfa, de higueras y de granado, que es lo que mejor le va a este agua. Por su composición, pues riegan directamente. Y según me han dicho, y tiene que ser así, el camping La Fuente, ese se lleva el agua directamente porque ha comprado todas esas tierras y entonces tiene su derecho de agua y él, cuando le toca, abre su llave y se lleva su agua y ya está. O sea que el agua es suya. Antes era para regar y ahora la compraba. Y esta es toda la historia que os puedo contar. Ya lo demás, cada uno que le eche la salsa que quiera. Pero yo vuelvo a repetir, como dije en la carta escrita en la opinión, ni quito ni pongo vista, me atengo a lo que he escrito. Y los demás son negocios políticos. Muy bien. Gracias. Esto ahora mismo de Abanilla de Fortuna. Esto fue el límite de Abanilla pasa por debajo de la piscina. Pero antes estaba para allá. Antes era para allá. Y ahora va más para allá. No. Un límite claro se ve muy bien en la conducción de agua que saliendo de la piscina va hacia Fortuna. O sea, lo que hacen lo que se hace en Fortuna tras la Reconquista es desviar las aguas del balneario hacia el núcleo urbano, que el núcleo urbano en parte se crea ahí, cuando todavía estamos en el concejo de Murcia, y se separa de Abanilla, que es donde está la Aljama, donde están, se supone que los musulmanes en el lugar. Cuando llega la independencia de Fortuna, de Murcia, Fortuna se queda con todas esas conducciones que mueven el molino, que es el del 15-16, el molino de las Parecicas y el molino de la Cana, que son los tres molinos, que era una cosa tremendo, ¿no? Porque en un sitio, eso también es interesante, lo que pasa es que no nos podemos meter en todo, en un sitio donde no hay agua, como Fortuna, ¿cómo es posible que la poca agua que hay se utilice para baños, para riego de tierras, para mover un primer molino, un segundo molino, un tercer molino, para crear, en el camino tenemos tres lavaderos, uno en el camping de las Palmeras, otro en las Parecicas y otro en el propio balneario, y al final no sobraba nada. No teniendo agua se puede hacer un uso hasta el límite, pero de todas formas el agua, por la inclinación natural, iba hacia Abanilla. El límite lo vemos ahí. No veo yo claro que fuera término de Abanilla en ningún momento en lo que es el cabezo de la Atalaya, que es donde está la casa que se hizo en el siglo XIX, el Cascales, el propietario. Rico de Francisco Cascales. Sí. Pero por montaña sí que tendría Abanilla, ¿no? No, el límite de Abanilla es que pasa, vamos a ver, por ahí esas casas, la mitad de las casas son de Abanilla. Ella para arriba, ¿no? No, sigue pasando. Sí, pero es que viene de ahí abajo de la piscina para allá. Pero sube a la parte arriba de la Y va carretera. hacia allá.
Pero por el lateral. Actualmente no, actualmente está a unos 100 metros de la última casa Vamos a ver, en la carretera. ahí tenemos la almazara que es la almazara La almazara de la Vanilla. Ahí está el límite. Y el límite está a 50 metros. Estamos haciendo fotografías hace poco. Pero Sí, pero vamos a ver, yo tengo una duda. Eso no puede haber sido a Vanilla jamás, el cerro. Es imposible. Es posible, no, es posible que sea una ermita que tuviera gente de Vanilla aquí y que no fuera de Vanilla, o en el documento dice exactamente que pertenece a la ermita Vanilla. de Nuestra Señora de la Salud de Abanilla en los En los baños de fortuna. Claro, claro. dice en los baños. Es que el amojonamiento de esa época deja todo esto dentro. Podría ser también baño de abanillo. Hablo del amojonamiento de 1700. En el límite podía haber baño de fortuna y baño de abanillo. Después también Torres Fuentes recibe un hecho que se ve aquí en los baños árabes, que no sé quién se quejó, creo que ya lo ha referido ahí, y entonces para que los moros de Abanilla, porque aquí todo lo que se fiaban y decían mal, dicen que le echaban la culpa a los moros de Abanilla. Todo lo que se hacía mal aquí, se había un desastre de los moros de Abanilla. Entonces hicieron una pared en los baños árabes para dividir, para que en un lado se bañaran los moros de Abanilla y el otro lado Los cristianos. Los de fortuna. Fíjate tú desde cuándo viene ya. No, el problema no era el baño, el problema era el uso de las tierras, el uso del agua. Sí, todo podía venir, pero claro, se Lo que les echaba la quitan, culpa a los moros. lo que les quitan es Claro, porque la sequía que les llevan agua a los campos, con lo cual dejan los campos viniendo irrigados. de Madrid hacia acá, hay cantidad de De hecho, el límite natural, que han multado para mí. Balsas de agua, que eso es de plástico. es la rambla de la Juárez, que empieza aquí y va a desembocar ese es el límite que podría ser seguramente el límite natural. Sí, no, es un arca de lío y más cuando hay agua. La Rambla